Esta conferencia foi un traballo moi importante desde hai anos. Hoxe xa non só somos pois unha xuntanza de diferentes autonomías que temos diferentes normas dentro do Estado español, sino que estamos asociados a outras asociacións internacionais, estamos asociados con portugueses, con franceses, con italianos, e xa temos unha voz propia en Bruselas, onde de cando en vez temos reunións xa cos comisarios de Agricultura, porque as grandes cousas que non son comuns xa non se deciden en cada comunidade autónoma, senón que xa se deciden en Bruselas. Ao final, todos somos moito máis parecidos que o que parece, independentemente de onde a uva se cultive. Cada un ten a súa singularidade, cada sitio ten as súas peculiaridades, pero ao final son uns viticultores con moitas gotas de sudor para conquerir un kilo de uva, e uns bodegueiros que teñen que facer un viño e vendelo por o mundo adiante tamén con moito traballo. No fondo, pois no xeral parecémonos moito máis que nos diferenciamos. Que sean unos vinos cada vez más conocidos y apreciados es una labor que agradecemos al Consello Regulador de la Ribeira Sacra, que ha desarrollado una importante labor de calidad, de difusión y de trabajo en los últimos años. También creo que el trabajo llevado a cabo por las bodegas de la Ribeira Sacra a lo largo de las 3 últimas décadas es para que nos sintamos muy orgullosos, pues el sector del vino es hoy una pieza clave en la economía de nuestra comarca. Agradecemos la elección porque en la Ribeira Sacra la viticultura es una auténtica forma de vida y un verdadero motor para el desarrollo económico de este territorio, como podréis comprobar durante vuestra estancia. Con más de 1.200 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid, en este lugar icónico de la viticultura heroica, unas 100 bodegas y más de 2.300 viticultores que están alcanzando un éxito cada vez más reconocido, cosechando vinos de excelente calidad, cada vez también con más prestigio internacional, son nuestros mayores logros. Y como bien sabéis, este año en la Ribeira Sacra tenemos mucho que celebrar. La candidatura para convertirse en Patrimonio de la Humanidad en 2021 continúa avanzando positivamente y superando etapas. Este año, el 2019, también va a ser recordado entre nuestros bodegueros durante mucho tiempo por su vendimia, la más productiva y abundante de la historia que se conozca. Con la recogida de más de 7 millones de kilos de uva de esta denominación de origen Ribeira Sacra, esta cosecha permitirá que los vinos de la Ribeira Sacra continúen cosechando éxitos por el mundo. Este año, el 2019, también va a ser recordado entre nuestros bodegueros durante mucho tiempo por su vendimia, la más productiva y abundante de la historia que se conozca. Con la recogida de más de 7 millones de kilos de uva de esta denominación de origen Ribeira Sacra, esta cosecha permitirá que los vinos de la Ribeira Sacra continúen cosechando éxitos por el mundo. Galicia cuenta con 5 denominaciones de origen, 4 indicaciones geográficas protegidas de vino y además tenemos una indicación geográfica que agrupa nuestros aguardientes y licores tradicionales, es decir, tenemos bien protegido todo lo relativo al ámbito vitivinícola. Y en este punto, y para todos ustedes, quiero trasladarle desde un plano personal pero también institucional mi más absoluto convencimiento del papel fundamental que las denominaciones de origen han tenido en el desarrollo del sector del vino de calidad en España, tanto en el ámbito del control de esa calidad y del origen de nuestros vinos, como el de la promoción y posicionamiento internacional. Tenemos hasta un total de 58 variedades autóctonas registradas y un territorio, en tercer lugar, también con climas muy diferenciados que ayudan a esta singularidad. Allí donde están las comarcas vitivinícolas, el vino juega un papel esencial. En definitiva, tenemos una actividad económica que factura en Galicia más de 200 millones de euros al año, que traslada el nombre de Galicia a casi 100 países a los que exportamos nuestros vinos, porque no se olviden que 1 de cada 5 botellas de vino gallego se está exportando.